volvemos a hablar de la noticia de esta semana, el aumento del salario mínimo. La propuesta que ha lanzado el presidente Iván Duque y con la cual están de acuerdo los gremios, los empresarios, es llegar a 1.000.000 de pesos, un aumento del 10,07%. Muchos sectores están contentos, otros quizá empiezan a preocuparse porque no la ven fácil con la creación del empleo, con que crezca el empleo informal o con que le quede difícil a la pequeña y a la mediana empresa, que es la que crea el mayor número de empleos formales en nuestro país. El análisis lo tenemos a esta hora con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo. Siempre es un placer tenerlo, doctor Mejía, aquí en Redman Noticias. Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Saludo muy especial para todos los que nos están viendo. ¿De acuerdo con esta posibilidad de incremento de 10,07%? Pues mire, realmente no, hay que decirlo claramente. Por supuesto que es fundamental retribuirle a los trabajadores el aumento de la inflación este año, que hace perder poder adquisitivo a su salario. Nosotros estimamos que la inflación va a estar alrededor del 5,3% al corte del 31 de diciembre de este año. Y también es fundamental retribuir a los trabajadores el esfuerzo que hacen para aumentar la producción. Eso es lo que los economistas llamamos la productividad laboral, que nosotros estimamos este año creció alrededor del 2,2%. La suma de esos dos elementos, inflación y productividad laboral, nos da un aumento del salario mínimo que técnicamente debería estar en el 7,5%. ¿Qué pasa con aumentos muy grandes por encima de esa cifra? Ponen presión muy importante hacia la informalidad laboral, que es el gran problema del mercado laboral colombiano. El 63% de los ocupados, más de 12 millones de personas en Colombia, son informales, no pueden acceder a un empleo informal. Pero aún peor, tenemos a 10 millones de ocupados en Colombia, cerca de la mitad de los trabajadores ganando menos de un salario mínimo. Usted empieza a subir mucho esa vara del salario mínimo para esos 10 millones de ocupados, naturalmente les va a dificultar esa transición hacia el empleo formal. Claro. Y como usted lo mencionaba al principio, también afecta especialmente a las micro y pequeñas empresas. Para un empresario grande, indudablemente no existiría problema para pagar un salario mínimo del 10% adicional o aún mayor. El problema está en las pequeñas y microempresas que generan pues, la gran mayoría del empleo en Colombia. Así que pues, ojalá se pueda continuar discutiendo esto y pensar no solamente en los empleados formales, sino especialmente en los informales y los desempleados que por supuesto querrían también acceder a un empleo formal. Vamos entonces por partes para seguir desmenuzando este tema que es importantísimo y de interés para todos. ¿Estaría en riesgo la creación del empleo formal? No nos cabe la menor duda, eso lo ha mostrado la literatura económica en Colombia. Cuando usted mira por qué Colombia tiene una tasa de informalidad del 63%, prácticamente 2 de cada 3 trabajadores, el problema que se ha identificado tiene que ver con, no en Bogotá, Medellín o Cali, en donde el salario mínimo sigue siendo bajo, eso hay que decirlo, en las grandes ciudades, donde los costos son altos, la productividad laboral es alta, probablemente se podrían pagar salarios mínimos más altos. El problema es que tenemos un salario mínimo que aplica para todas las ciudades del país, desde las más con la mayor nivel de productividad laboral como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, hasta las ciudades más pobres de departamentos como La Guajira, como el Chocó, como Norte de Santander. Y ahí es donde está el problema, porque cuando usted mira las cifras de informalidad laboral, justamente en esos departamentos más pobres, pues están por encima del 70-75%. Así que seguramente va a impactar la informalidad, no en las grandes ciudades, sino de nuevo en los departamentos y municipios en donde hay problemas grandes de productividad laboral. Anoche veíamos la reunión entonces del presidente Iván Duque, las declaraciones del propio presidente y también de gremios y empresarios. De parte de las MIPYMES, dicen, ok, nos sumamos a esta posibilidad de aumento, pero necesitamos ayudas. ¿Qué ayudas van a necesitar las MIPYMES en dado caso de que tengamos un aumento hasta el 1.000.000 de pesos? Pues mire, lo primero es que justamente usted lo menciona, en la reunión de anoche quienes estaban en su gran mayoría son los grandes empresarios, que de nuevo ratifico, pues no tienen muchos problemas para pagar un aumento de salario mínimo del 10% o más. Tienen la capacidad, la capital de trabajo, las ganancias de las empresas. El problema está, por supuesto, de nuevo en las pymes y pequeñas empresas. Seguramente lo que van a solicitar es continuar con los apoyos que se han venido introduciendo, como por ejemplo el subsidio a la nómina para el mantenimiento del empleo formal. Está estimado que debería expirar el próximo año. No me cabe duda que seguramente pedirán que se extienda un tiempo adicional. El otro elemento tendrá que ver justamente con el acceso al crédito. Ese es un tema fundamental en donde ya sabemos que buena parte de las micro y pequeñas empresas tienen grandes problemas para acceder a crédito barato.
ahí se van a tener que, por supuesto, continuar fortaleciendo las políticas de inclusión financiera para esa gran cantidad de empresas en Colombia que, por supuesto, deben financiar su capital de trabajo. Bueno, anoche teníamos a nuestro analista, como siempre, como todas las emisiones de Redman Noticias, a Mauricio Reina, y él nos decía que quizá era extraña esta posibilidad de un aumento tan alto, pero que podría deberse a algún tipo de movidas políticas. Usted nos dice un aumento sensato estaría alrededor del 7.2%. Y a eso le sumamos que tenemos propuestas, por supuesto, de precandidatos y candidatos. El candidato o precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, dice que ese salario mínimo debería subir un 18.5%. ¿Su opinión? No, mire, cualquier cifra por encima de 7,5 va a tener impactos negativos en la informalidad, como ya lo hemos hablado, y de nuevo, no estamos hablando de las grandes ciudades en donde seguramente hay posibilidad de pagar salarios mínimos que crezcan en esa cifra. El problema va a ser en las ciudades pequeñas, en la ruralidad. No nos sorprende entonces que cuando usted mira la informalidad en el campo está por encima del 90%, porque es otra dimensión, otra forma de salarios, es pago por jornadas, por días. En fin, y eso por supuesto continúa excluyendo a los trabajadores del campo de la formalidad laboral. Así que no importa la cifra, sea 10, 15, 18, 19, el punto de fondo sigue siendo el mismo, aumento por encima de esa cifra de mantener el poder adquisitivo y retribuirle a los trabajadores su aporte al aumento de la producción, pues van a continuar generando esas barreras para la formalización laboral en Colombia. Pues hoy tendremos quizá humo blanco hacia las 11 de la mañana, una nueva reunión y vamos a ver qué se define con el salario mínimo. Es Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fede Desarrollo. Como siempre, su análisis. Bienvenido acá a Redman Noticias. Feliz día. Gracias a ustedes por la invitación. Un feliz día para todos.